¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este es su canal John Lando. El orégano es mucho más que un condimento para la pizza. Su nombre significa la alegría de la montaña. Se utiliza para aliviar ciertas condiciones desde hace miles de años y es esencial en la comida mediterránea. El aroma de sus hojas se intensifica con el secado, al igual que otras hierbas. El orégano pierde su sabor con la cocción, por lo que es mejor añadirlo al final de la preparación. El orégano contiene vitaminas A, C, E y K, así como fibra, folato, hierro, magnesio, vitamina B6, calcio y potasio. Contiene potentes fitoquímicos que ofrecen potenciales beneficios de salud. Posee flavonoides, taninos, ácidos fenólicos, aceite esencial, carbacrol, timol, oreganeno. Y con todo esto que te estoy mencionando, nos beneficiamos de sus propiedades medicinales. Su principal aporte es su capacidad antioxidante y antimicrobiana. Lucha contra las bacterias. El orégano es un buen aliado contra la actividad microbiana. El aceite de orégano, por ejemplo, es un potente antimicrobiano, debido a que contiene un compuesto esencial llamado carbacol. Sus propiedades son tan intensas que puede incluso aniquilar al Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina y a otros antibióticos. El orégano se puede utilizar para tratar trastornos gastrointestinales, dolores menstruales, dolor de oído, bronquitis, dolores musculares, dolor de muelas, alergias, fatiga, dolor de cabeza y trastornos de las vías urinarias. También pueden aplicarse por vía tópica para ayudar a tratar una serie de enfermedades de la piel, como el acné y la caspa. Antiinflamatorio. Científicos de la Universidad de Bonn, en Alemania, y la ETH de Zúrich, Suiza, identificaron un ingrediente activo en el orégano, conocido como beta-cariofilina, que puede ser útil contra trastornos como la osteoporosis y la arteriosclerosis. Contra el cáncer. Un equipo de biólogos de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos explicaban que la actividad anticancerígena del orégano se basa en que fomenta la detención del ciclo celular y promueve la apoptosis, es decir, el suicidio de las células del cáncer en los pacientes con cáncer de mama. Previene la osteoporosis. El orégano posee una sustancia llamada beta-cariofilina que inhibe significativamente la inflamación en el cuerpo y por eso también apoya positivamente la osteoporosis, arteriosclerosis y el síndrome metabólico. La disminución de la inflamación trae alivio del dolor y calambres, optimiza los niveles de energía y disminuye el riesgo de enfermedades degenerativas. Controla la diabetes. El orégano es rico en fibra, lo que facilita el tránsito intestinal, controla la obesidad y el colesterol, además de controlar la glucemia en personas con diabetes. La presión arterial alta afecta los vasos sanguíneos y aumenta la posibilidad de sufrir problemas del corazón. Para evitar que esto ocurra, el consumo diario de orégano puede ser eficaz para reducirla. De hecho, esta planta ralentiza la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Además, el orégano se puede utilizar en lugar de la sal, que es la causa principal de padecer la presión arterial alta. Como ves, el orégano es muy bueno para nuestra salud, como muchas otras plantas medicinales que se han utilizado desde hace mucho tiempo, y es importante tomar de lo natural, lo que nos pueda ayudar y no dañar con tanto fármaco nuestro organismo. En este canal encontrarás este tipo de videos, así como testimonios de personas que las usan. Espero que el video sea de tu agrado. Si es así, regálame un like y me ayudarías mucho si compartes el video, yo te lo agradecería muchísimo. Si aún no te suscribes, hazlo y activa la campanita de las notificaciones. Si tienes algún comentario, con gusto te contestaré. Este es su canal John Lando y estamos en contacto.